Esta pintura lleva por título El libro prohibido. Es una obra de arte con un mensaje. Puedes ver a una pareja que estaban leyendo la Biblia. Alguien llama a la puerta y ellos se asustan. No quieren ser descubiertos. Ella se abalanza sobre la Biblia para llevársela y esconderla. El miedo está en sus rostros. El pintor belga Charles Ooms pintó este cuadro en el siglo XIX para expresar esa gran lucha que había en el corazón de algunos creyentes. Por un lado, el deseo de buscar la verdad en la Biblia y por otro lado, el temor de ser descubiertos por la Iglesia, denunciados y torturados. El libro prohibido. Viaja conmigo en el tiempo, hasta el siglo XVI. La Biblia no existe aún en español. La gente no puede leerla. Es un libro prohibido. Poseer unas páginas de la Biblia se castiga con la pena de muerte. Ponte en situación. Estamos en una ciudad europea, en el siglo XVI. Imagínate que tú has entrado a una iglesia para oír algo de la Biblia. Allí, los clérigos tienen un libro llamado misal, escrito a mano, que contiene párrafos de la Biblia, pero los leen en una lengua extraña, en latín, una lengua que tú no entiendes, de modo que tú debes confiar en lo que aquel clérigo diga sobre la Biblia, lo que él interprete, lo que él quiera enseñar. Y así sucedió por más de 1000 años. Esta es la situación en aquel tiempo. En esa iglesia, tú escuchas al sacerdote hablar sobre la Biblia, predicando lo que él piensa, pero tú nunca podrás comprobarlo, porque la Biblia no existe en tu idioma. Solo habían algunas porciones en español, incluso una Biblia que mandó traducir el rey Alfonso X el Sabio, pero eran difíciles de entender y nunca llegaban a la gente porque estaban prohibidos y porque no se publicaban en la imprenta. Las personas no podían acceder al libro sagrado porque no tenían la Biblia en su idioma. En aquel tiempo, tener en casa unas páginas de la Biblia era jugarse la vida, porque era el libro perseguido. La Inquisición era el más terrible servicio de espionaje y tortura. Perseguía a muerte a los que traducían la Biblia a la lengua del pueblo, en toda Europa. El Concilio de Trento prohibía expresamente traducir el libro sagrado a cualquier idioma. Debía permanecer en latín, para el clero solamente y para la élite. También estaba condenado con la muerte el delito de imprimirla o distribuirla. Sin duda, la Biblia ha sido el libro más perseguido del mundo y durante más tiempo. Miles de personas han muerto por poseer una porción de la Biblia. Miles han sido quemados vivos por mostrarla a alguien o por hablar de ella. En aquel mundo sin libertades, nació Casiodoro de Reina en 1520 en España. Al crecer, se convirtió en un fraile jerónimo que vivía en el monasterio de San Isidoro del Campo, cerca de Sevilla, donde era entusiasta lector de la Biblia en latín. En sus estudios, leyó traducciones de partes de la Biblia en francés y libros del fraile agustino llamado Martín Lutero. Junto con otros monjes, aprendió algunas enseñanzas de la Biblia que eran rechazadas por el clero católico, pero ellos tuvieron el valor de aceptarlas y eso cambió sus vidas para siempre. Casiodoro de Reina y 12 frailes más tuvieron que huir precipitadamente para no ser torturados por la Inquisición. Se refugiaron en Ginebra, Suiza, porque allí el gobierno de la ciudad era protestante. Los monjes que se quedaron en el convento y no huyeron fueron condenados y quemados vivos en un auto de fe en Sevilla. Casiodoro de Reina se dedicó con todas sus fuerzas a traducir la Biblia al español, una tarea heroica que le tomó 12 años de trabajo. Vivió en varias ciudades protestantes de Europa, pero a todas ellas le siguieron los agentes de la Inquisición, que le acosaban y le acusaban ante los tribunales de varios delitos inventados. Pero no pudieron pararlo. Él siguió adelante con su labor de alto riesgo,
traducir la Biblia. Y lo hizo bien, muy bien. No tradujo a partir del latín, sino desde las lenguas originales, el hebreo y el griego. Para el Antiguo Testamento utilizó el texto masorético hebreo. Para el Nuevo Testamento usó el Textus Receptus, la Biblia en griego que había publicado Erasmo de Róterdam. Por esto, es la primera verdadera traducción que se hace en serio, con fundamento, y no una mera paráfrasis del latín del clero. La Iglesia le agobiaba con amenazas constantes, para que no publicara su traducción. Y el impresor que preparaba esta Biblia murió, pero a pesar de las dificultades y del chantaje y del miedo, él encomendó a Dios su destino y siguió adelante. Consiguió un nuevo impresor y el día 28 de septiembre de 1569 se publicaba la Biblia del Oso. Se imprimieron 2.600 ejemplares, que tardaron 27 años en venderse todos. El texto de esta Biblia nos muestra a un traductor que quiere que el texto sea entendido, incluso con notas al margen explicativas y notas de resumen del contenido. La Biblia del Oso se considera una obra destacada de la literatura hispana. Fue la primera traducción de la Biblia completa al español, realizada por Casiodoro de Reina. Es la Biblia más popular en español. Aún hoy es de las Biblias más utilizadas en todo el mundo por millones de cristianos de todos los países. A sangre y fuego. La plaza estaba llena de gente. Suenan los tambores. Una gran multitud observa a un muñeco atado a un poste. Le prenden fuego y arde. Gritos de odio, insultos. No es una ceremonia del Ku Klux Klan, no. Se trata de otro tipo de discriminación, el odio religioso. Era un auto de fe de la Inquisición en la ciudad de Sevilla, España, 26 de abril de 1562. Casiodoro de Reina era condenado allí a muerte por el clero y quemado en efigie, es decir, que los inquisidores hicieron un muñeco que representaba al fraile y lo quemaron públicamente, ya que no podían agarrarle físicamente por estar en un país protestante. También se ocuparon en quemar todas las Biblias del Oso que pudieron localizar mediante torturas. Solamente 30 de ellas han llegado hasta hoy. Ha estado prohibida por el clero durante 400 años. El papado era el enemigo de la Biblia, la perseguía a sangre y fuego, la prohibía, la quemaba en la hoguera. Pero también, del otro lado, la Biblia denuncia al papado, al clero, a la Inquisición, señala sus aberraciones, sus doctrinas paganas, su sed de poder. Tú puedes entender que Dios no tuvo nada que ver con todo aquello. Yo aprendí que la Biblia y el papado no eran lo mismo. Al contrario, son dos mundos enfrentados que jamás podrán convivir, como la luz y las tinieblas. ¿Recuerdas aquellos frailes jerónimos que tuvieron que huir de España con Casiodoro de Reina? Pues bien, uno de ellos era Cipriano de Valera, que se convirtió en un erudito. La reina de Inglaterra le nombró profesor de teología en Cambridge y más tarde fue profesor en la Universidad de Oxford. Cuando ya tenía 70 años, publicó una versión revisada de esta Biblia del Oso en 1602. Que hoy llamamos la versión Reina Valera, la Biblia más popular entre los protestantes. Se la llama Reina Valera porque Reina fue el traductor y Valera publicó la revisión mejorada en 1602. Otras versiones han actualizado el lenguaje. Esta es la Biblia que uso yo todos los días. Querido amigo, debes saber que en español este ha sido el libro más perseguido de la historia. ¿Te interesa conocerlo? Celebremos la Biblia. El Día Internacional de Exaltación de la Biblia,
que se celebra en todo el mundo es el segundo domingo de marzo, en conmemoración del 7 de marzo de 1804, cuando se fundó la primera sociedad bíblica británica y extranjera, que llevó la Biblia a muchos países en sus idiomas locales. El ejemplo de los ingleses inspiró a otros y se crearon nuevas sociedades bíblicas en otros países, donde muchos cristianos evangélicos se organizaron para imprimir Biblias y enviarlas a otros países. Pero para el mundo hispano, el momento culminante fue sin duda la aparición de la Biblia en español. Nosotros hemos querido exaltar la Biblia del Oso porque fue un hecho histórico destacado para el mundo hispanohablante. Con ella llegó un glorioso momento, el momento en que la palabra de Dios existió en nuestro idioma. Ahora, la gente podía leer las palabras de Dios, entenderlas y meditar en ellas. Después de siglos de tinieblas, ahora podían conocer la voluntad de Dios de primera mano por sí mismos. Y hoy, que tenemos libertad religiosa, que nadie nos persigue, ¿no deberíamos celebrar la existencia de la Biblia en español? ¿No deberíamos organizar alguna actividad de difusión de la Biblia, de promoción en las calles o algún acto público de promoción de este libro? Cuando pienso en los sacrificios que hubo que hacer para que esta Biblia existiera, siento que yo tengo que hacer algo. Yo no puedo quedarme parado, porque el sacrificio de ellos nos ha traído la Biblia a nosotros. Es por eso que ahora te estoy hablando de esto. La cadena debe seguir, el agua de vida debe correr. Algo tenemos que hacer. Allá donde estés, sal a la calle, regala una Biblia o un libro a alguien conocido. Recuerda que les estás entregando un tesoro escondido. Habla de la Biblia a los que te rodean. Es un día para celebrar. ¿Por qué se llama del oso? En la portada de esta Biblia se colocó el dibujo de un oso comiendo miel de un panal de abejas. En el interior, bajo el dibujo del oso, están las palabras de Isaías 48. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y la fecha, 1569. Esto significa que ese panal de miel representa a la Biblia, donde los creyentes encuentran palabras de esperanza y sabiduría, donde aprenden cómo es el gran amor de Dios, cómo es el gran sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Mensajes que hacen felices a los creyentes, mensajes dulces como la miel, como lo enseña la Biblia. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Junto al árbol hay una Biblia abierta con el tetragrama divino, el nombre Yahvé. Por experiencia sé lo que pasa cuando tú metes la mano en un enjambre de abejas. En el grabado, el oso sigue comiendo miel aunque las abejas le piquen. Es tan dulce que está dispuesto a sufrir para comerla. Este oso representa al creyente que sufre ataques por ser diferente, pero disfruta tanto de la miel de la Biblia que la sigue comiendo a pesar de todo. A pesar de los ataques, nada puede separarle de la palabra de Dios. Este programa es un homenaje a aquellos hombres y mujeres que han sufrido persecución por su fe. Fueron valientes, siguieron adelante. Hoy su ejemplo nos acompaña y nos inspira. Pablo fue un apóstol perseguido, azotado y encarcelado. Y mira lo que nos dice. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo era como este oso. Aunque recibía picotazos, él seguía adelante. Valía la pena. Y así lo han hecho tantos hermanos y hermanas en todo el mundo.
cuando llegan las dificultades, es cuando las promesas de la Biblia cobran su verdadero significado. ¿Serás tú capaz de soportar sufrimientos por defender la verdad? ¿Serías tú capaz de soportar el bullying social por ser fiel a Dios? Si sientes el llamado, reacciona ahora. ¿Has tomado ya tu decisión? Todos los que quieran vivir una vida piadosa en unión con Cristo Jesús padecerán persecución.